humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión. Gracias, Señor, hermanos y hermanas, por estar una vez más en la radio. Llegué un poquito tarde. Gracias le doy al Señor por haberme permitido llegar. Bueno, hermanos, quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova. A todos los hermanos y hermanas les mando un gran abrazo en el amor del Señor. A los hermanos de la Iglesia que hacen posible este programa. También que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas. A mi amada esposa, que el Señor bendiga grandemente su vida. A mis hijos, a mi hija amada, que el Señor bendiga. Bueno, a todos, a mi hermana Celina, que el Señor la bendiga grandemente su vida. A Jacinto, a Gustavo, a Rodolfo, grandemente, hermanos. A todos los hermanos y hermanas. Estamos aquí para poder compartir una meditación de la palabra del Señor. Y espero que sea de mucha bendición, que el Señor me guíe con su Espíritu Santo para poder hablar lo que debo de hablar. Amén. El Señor bendiga a cada uno. Si usted está enfermo, si usted está sufriendo dolores, hermano, vamos a orar por los enfermos. No, por las personas que tienen necesidades también vamos a orar, no, bendiciendo sus vidas y llevando liberación. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar con la palabra. Señor, te damos las gracias por estar en tu presencia en esta mañana, por haberme permitido llegar. Gracias te doy, Señor, porque tú me has acompañado. Gracias, Señor, porque tú me has dignado, Señor, a venir a la radio y poder predicar tu palabra, que es tan preciosa y tan hermosa, Señor, y trae tanta bendición a las vidas de aquellos que la reciben con un corazón humilde. Bendice, Señor, a los radioescuchas, Señor, ellos están oyendo, Señor, de tu palabra. Que tu palabra sea en medio de bendición para sus vidas, Señor. Ayúdale, Señor amado, para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Señor, para que ellos puedan conocer, Señor, cuál es la supereminente grandeza de tu poder, cuál es la riqueza que tú nos has dado en Cristo, cómo hemos alcanzado una salvación tan grande y tan costosa. Bendice, Señor, a todos los hermanos, a los hermanos y las hermanas que me escuchan en esta hora, Señor. Seas tú, Señor, administrándoles, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra, la luz que necesitan para poder, Señor, vencer, Señor, las situaciones y manifestar esa vida que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer con ustedes Filipenses 4:10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Fíjese, hermanos amados, cómo el apóstol Pablo tuvo un gran gozo. Eso era el fruto de su mismo trabajo, ¿no? Y bueno, se ve que los hermanos de Filipenses, sabemos que los filipenses eran hermanos con una humildad, si bien una pobreza, pero eran muy ricos en Cristo ellos. Ellos siempre estaban atentos a las necesidades del apóstol Pablo, y bueno, y cuando tenían la oportunidad ellos podían cubrir esa necesidad, a pesar de su pobreza. Dice, en gran manera me gocé.
en el Señor. Fíjese, en el Señor. Yo me gocé porque ustedes han revivido, ¿no? Han deseado, han tenido nuevamente el sentir, ¿no? De cuidarme, de atenderme a mis necesidades. Y bueno, ciertamente que la necesidad del apóstol Pablo no era muy grande en aquellos lugares donde él estaba ministrando, porque él estaba lejos de su patria, lejos de su familia, y bueno, y ahí estaba él en las manos del Señor. Sabemos que cuando estamos en las manos del Señor, el Señor nos cuida. Sí, pero también el hecho de Pablo no era ese, no era el temor de que el Señor dejara de cuidarle o de proveerle a ellos, a él lo que ellos les podían proveer, sino que el temor del apóstol Pablo era que no hubiera en ellos frutos, ¿no? Frutos en cuanto a la vida de Dios en ellos, ¿no? Porque este cuidado que ellos tenían de él era a través de la vida que ellos habían recibido por medio de la predicación que el apóstol Pablo le había predicado. Entonces él se gozaba en el Señor. ¿Por qué? Porque era el mismo Señor el que les llevaba a ellos a tener cuidado de él. No, es la misma vida del Señor que les llevaba a los filipenses a tener un cuidado para con el apóstol Pablo. Porque eso no era mérito de los filipenses sin Cristo, sino que solamente eso se puede tener por medio de que ellos estaban en Cristo. Porque cuando Pablo le saluda a los filipenses, ¿no? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿no? Ellos le saludan a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, dice al principio, en el capítulo 1:1. ¿No? Doy gracia en el versículo 3 a Dios, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ellos eran el gozo del apóstol Pablo. Eran la alegría del apóstol Pablo, eran estos hermanos que tenían cuidado de él. Pero cuando él dice que vosotros tuviste cuidado de mí, reviviste, porque ellos habían dejado de ocuparse de cuidar del apóstol Pablo, ¿no? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y entonces meditaba yo en estas cosas y decía, quiere decir que ellos tenían un deseo de cuidarlo al apóstol Pablo en sus necesidades, pero resulta que ahora ya no lo hacen más. Dejaron de hacerlo, eso. ¿Por qué habrá sido eso? ¿Por qué habrán dejado ellos de tener ese sentir de cuidarlo al siervo del Señor? De cuidarlo al apóstol Pablo. Y la única manera es que su comunión con el Señor no había sido tan fluida como al principio. ¿Vio? No era tan fluida como al principio. Porque cuando nosotros no tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ciertamente perdemos, ¿no?, esa sensibilidad para poder atender las necesidades de aquellos que necesitan. Perdemos la sensibilidad. Acuérdense que nosotros somos el cuerpo y que el cuerpo, el único, digamos, sentido que tiene el cuerpo es la sensibilidad, ¿no? Porque después todos los demás sentidos están en la cabeza, pero en el cuerpo solamente está la sensibilidad. Y entonces, ¿cómo sentimos? Por medio del corazón. El corazón, ahí están los pensamientos, ahí está la palabra de Dios en el corazón santificado, en el corazón que ha sido
colocado por el Señor, un corazón de carne, no el corazón de piedra que teníamos antes, sino el corazón de carne. Por medio de ese corazón nosotros ahora tenemos la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, y ahora somos sensibles a las necesidades que los hermanos pasan. A veces el pastor de su iglesia está pasando necesidad y nadie se ocupa del siervo del Señor. Nadie va a ver qué necesita. Tal vez está pasando necesidades, tal vez está pasando apremios. Y bueno, y a nadie le interesa eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Y eso por qué es? Y porque se pierde la sensibilidad. Se pierde la sensibilidad, ¿no? Con el Señor. Ya no oramos como orábamos antes, ya nos creemos como creíamos antes, ya no pensábamos como pensábamos antes en el primer amor. Y eso tiene consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Y la pérdida de la sensibilidad. Entonces, fíjese que el apóstol Pablo, él al principio le decía a ellos que ellos eran su gozo. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Vio? Ellos habían empezado bien. Ellos tenían una comunión en el Evangelio con el apóstol Pablo. Ellos tenían la misma fe que el apóstol Pablo, ¿no? Pero ahora en lo último encontramos que ellos habían perdido la sensibilidad, que ellos habían perdido el interés por el apóstol, ¿no? Y el apóstol estaba pasando necesidades, no apremios, estaba pasando el siervo del Señor, ¿no? ¿Y dónde está la sensibilidad de los hermanos? Porque los hermanos deben cuidar al pastor, la iglesia debe de cuidar al pastor, ¿no? Porque el pastor es un soldado que fue tomado, es un ser que fue tomado como soldado y no se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó, sino que él cumple su función, cumple su trabajo como siervo del Señor, que es perfeccionar a los santos, que es visitar a las almas, que es orar por las almas, y bueno, y tanto trabajo que tiene el pastor en la iglesia, que lleva la carga más pesada, porque cuanto más almas hay, la carga más pesada se vuelve. Y bueno, entonces fíjese que ellos eran su corona, su gozo, ellos tenían una comunión perfecta con el apóstol Pablo, ¿no? Desde el primer día, dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Él decía de ellos así. Él era la fe del apóstol Pablo, el que comenzó en ustedes la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué él tenía esa certeza en cuanto a los filipenses? Porque los filipenses eran de un carácter diferente, eran de unos pensamientos diferentes, ellos eran hombres sinceros, ellos amaban al Señor con todo su corazón. Ellos no se amaban a sí mismos, ellos amaban al Señor, ¿no? Como dice, como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Fíjese, en el corazón los llevaba el apóstol Pablo, así como el pastor lleva en el corazón cada hermano de la congregación. El pastor lleva en el corazón, en las oraciones, en los ayunos, lleva a los hermanos en el corazón, ¿no? Y en mis prisiones, a pesar que el pastor tiene luchas y pruebas, él no reniega de los hermanos. Él los lleva en el corazón y ora por ellos. En la defensa y confirmación del Evangelio. El pastor, como el apóstol Pablo, él los quería confirmar a los hermanos en el Evangelio, y los hermanos verdaderamente eran confirmados en el Evangelio de Pablo. Eran establecidos. Eran hombres sinceros, hombres y mujeres, por supuesto,
que eran verdaderos. Porque dice, soy todos participantes conmigo de esta gracia, ¿no? Porque Dios me es testigo como os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y así ama el pastor a sus ovejas, a su rebaño. El pastor ama mucho a las ovejas, aun cuando le pega una exhortación, le sigue amando. Porque les ama, le exhorta. Le amonesta porque les ama. Hermano, tu pastor te ama. Hermana, tu pastor te ama. Porque él es un siervo del Señor. Él ha sido puesto por el Señor. No, él está ahí llorando detrás de las cortinas, por así decirlo, no por la falta de madurez, por la rebeldía, por a veces el desprecio y tantas cosas. No, porque el amor es sufrido. Bueno, y dice que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y hoy así, el apóstol Pablo les hablaba de esta manera a los filipenses, que ellos volvieron, dice, porque ellos volvieron a tener cuidado, ¿no?, de él. Me gozo, dice, me gozo en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Vio? Cuidar al pastor, cuidar al siervo del Señor. No, eso es un acto de amor. Eso solamente se puede hacer cuando cada uno de nosotros tenemos una comunión perfecta con Dios. Cuando no tenemos esa comunión perfecta con Dios, hermano, entonces vamos a descuidar al siervo del Señor. Vamos a cuidar a aquel que nos trae su palabra. Nos vamos a volver insensible para con él. Pablo decía, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo pretorio y a todos los demás. Y de la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjese el aliento que da el siervo de Dios llevando una vida conforme a la voluntad de Dios. El aliento que da el siervo del Señor. Si no estaría el pastor, ¿qué sería de la iglesia? ¿Qué sería de su vida? ¿Qué sería de la vida de su esposo, de la vida de su esposa, de la vida de sus hijos? ¿Qué sería de su vida si no estaría el pastor? ¿No? Pero ese cuidado que nosotros tenemos que tener del pastor, del siervo del Señor, depende de nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Esa vida de oración con el Espíritu Santo, ser lleno del poder del Espíritu Santo, nos va a llevar a nosotros a tener cuidado del siervo del Señor. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Por los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y así como Pablo, el pastor, siempre está defendiendo el Evangelio. El pastor, su pastor, hace cuántos años que está ahí de pie y de rodillas a la vez, defendiendo el Evangelio. Ame a su pastor, ocúpese de su pastor, hermana, hermano. El amor tiene manos y pies. Los pies para ir a satisfacer la necesidad y las manos para llevar lo que necesite, ¿no? Cuán poco a veces cuán poco valor le damos a los siervos del Señor, que nos han enseñado la palabra, que están siempre orando por usted. ¿Sabe el valor que tiene el pastor en su vida? Es un siervo del Señor. Es un siervo que el Señor lo puso. No tenemos que dudar de eso. Y más viendo su conducta, y más viendo su fe,
Y más viendo su amor, ¿cómo va a dudar de su pastor si es un siervo que el Señor puso? No, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Él estaba encarcelado, conforme a mi anhelo, esperanza de que nada seré avergonzado, ¿no? Y a veces los pastores pasan vergüenza a los siervos del Señor. ¿Por qué? Porque no hay cuidado de parte de la iglesia para con el siervo del Señor. No hay cuidado. Yo doy gracias al Señor por la iglesia que el Señor me ha dado, porque los hermanos tienen mucho cuidado de mí, porque ellos verdaderamente se preocupan y se ocupan gracias al Señor. Ante bien, con toda confianza, como siempre ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ya no sé qué escoger. ¿Vio? El siervo del Señor a veces no sabe qué hacer. No, si quedarse por causa de los hermanos o irse por causa de Cristo. No, a veces los pastores quisieran estar con el Señor. Pero a veces aman tanto la obra del Señor que quieren quedarse un poco más. Porque ¿qué será sin el pastor? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fíjese, estar con Cristo era lo mejor para Pablo y para los pastores en este tiempo también. Pero hay un amor por las ovejas, hay un amor por las almas, hay un amor por la iglesia, hay un amor por el mensaje. Entonces no sabemos qué escoger. Señor, déjame un tiempo más hasta que prepares uno para que ocupe mi lugar, Señor. Déjame un tiempo más, Señor. No me lleves todavía porque hay necesidad, Señor amado. Y ahí está el pastor, no queriendo estar con el Señor, pero por causa de los hermanos prefiere quedarse. ¿Sabe lo que es preferir quedarse? Él sabe que se queda a sufrir, que se queda a padecer, pudiendo irse y estar gozando con el Señor. Él prefiere quedarse, que no le va a ser fácil esa vida. Dice que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que no os comportéis, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a vosotros que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, el mismo espíritu combatiendo, ¿no? Unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí ahora, oíste que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que de los otros. Vio, ahí en la exhortación está dando el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Miren, nuestro amado Señor, siendo Dios, se hizo siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros vemos, hermano, estas palabras que son eternas, que son edificantes, que están llenas de vida, salieron de la boca del siervo del Señor. Ese siervo es un instrumento de honra para el Señor. Ese pastor que usted tiene, hermana, que usted tiene, hermano. Él viene trayendo la palabra del Señor. Y esa palabra le da vida, esa palabra le da claridad, esa palabra le da sanidad a su cuerpo. Esa palabra le hace fuerte la debilidad, ¿no? Y entonces, ¿con qué le pagaremos nosotros? ¿Con qué le pagaremos al siervo del Señor o al Señor? No teniendo cuidado de su siervo. Cuidemos a los siervos del Señor. Cuide a su pastor, aquel que le instruye en la palabra de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado, ¿no? Vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Ahora fíjese que la pérdida de sensibilidad es la pérdida de comunión. Es la pérdida de comunión con Dios, es la pérdida de comunión con el Espíritu Santo, es la pérdida de comunión con la iglesia, con los cultos. Nos volvemos insensibles, nos volvemos duros, ya no nos interesa nada. Cuando hay una amonestación de parte del Señor que dice el Señor que por la maldad el amor de muchos se enfriará, dice. Así dice la palabra del Señor. Por la maldad el amor de muchos se enfriará. Y nosotros tenemos que entender esto y tener cuidado con esto, ¿no? Porque en la sensibilidad nunca tenemos que dejar de ser sensibles, ¿no? Al sufrimiento ajeno. Nunca tenemos que dejar sensibles. Sí, eso trae dolor, por supuesto. La sensibilidad muchas veces trae sufrimiento a nuestra vida, pero también trae recompensa, hermano. También trae recompensa. Porque cuando nosotros vemos al ser amado bien, cuando lo vemos sano, cuando lo vemos fortalecido, cuando lo vemos bien, que él está saludable, no nos ponemos felices. No somos felices nosotros. Pero cuando el ser amado está triste, está solo, está pasando necesidades, no nos ponemos tristes. Y quisiéramos ayudarlo, pero no tenemos con qué. Pero cuando somos muchos, cuando somos 20, 30, 40 hermanos, no podemos ayudarle a esa persona que nosotros amamos. No podemos ayudar al siervo del Señor para que el siervo del Señor no tenga necesidades materiales, ¿no? Cuando la palabra del Señor nos lleva a nosotros que nosotros tenemos que cuidar del siervo del Señor. Usted cuide a su pastor, hermano, ¿no? Pero está la predicación del enemigo también, para que nosotros no seamos sensibles, sino que seamos insensibles. Y Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No, que la ley de Cristo es el amor. Porque el que se cree algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Y dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros.
porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿No es el pastor parte de nuestra familia? ¿El siervo de Dios no es parte de nuestra familia? ¿Por qué no lo cuidamos entonces? ¿Por qué no revivimos en esta mañana ese deseo de cuidar de él? ¿Por qué no revivimos por medio de la sensibilidad? Pero usted sabe, pastor, que no puedo. Y sí, yo sé que usted no puede porque su comunión con el Señor no está bien. Usted tiene que ir al Señor primero. Primero tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, yo quiero tener comunión contigo. Entonces, cuando nosotros nos reconocemos y aceptamos que nos hemos equivocado, que hemos errado, entonces el Señor nos restaura y es como que la sensibilidad vuelve a nosotros. Empezamos a ser sensibles. La palabra de Dios nos quebranta. La presencia de Dios en nosotros nos quebranta. El Espíritu Santo nos quebranta. Nos llena con su poder. Hablamos nuevas lenguas nuevamente, ¿no? Y ahí, recién ahí puedo tener cuidado, ¿no? De aquel siervo que el Señor puso para que a mí me perfeccione. Ellos habían dejado ellos de tener cuidado del Señor. Habían dejado al Señor. Ellos se fueron detrás de no sé qué cosas habrán ido. Pero ahora revivió el deseo, el cuidado, el querer cuidarlo al apóstol Pablo. Entonces dice en el versículo 8, dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué estamos pensando nosotros? ¿Qué estamos pensando? Los pensamientos muchas veces nos gobiernan, nos llevan a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Porque Pablo, él decía, con la mente sirvo al Señor, pero con la carne sirvo al pecado. ¿Vio? En una etapa de su vida le pasó eso, pero después él tuvo la victoria sobre eso. Pero no, los sentimientos que no son producidos por la palabra, por la vida de Dios que están en nosotros, nos alejan a nosotros de lo que debemos de hacer, apagan la sensibilidad que tenemos en Cristo. Entonces, nosotros tenemos que volver a esos pensamientos. ¿A qué pensamiento? Que todo lo verdadero, todo lo que es verdadero. Y yo sé que los siervos del Señor predican la verdad. Todo lo que es honesto. Yo sé que el siervo del Señor es un hombre honesto. Es honesto porque no es un ladrón, no es un adúltero, no es un fornicario. El siervo del Señor no es un mentiroso, no es un aprovechador ni de ganancias deshonestas. No es un burlador, no es un criticón. Es el siervo del Señor. No, el Señor lo levantó, el Señor lo puso allí. No le dio una autoridad y le dio una capacidad que otros no la tienen, pero Él tiene. ¿Cuál es la capacidad que Él tiene? Perfeccionar a los santos, pastorear a los santos, ocuparse con amor de los santos. No todos tienen esa capacidad, pero el siervo del Señor sí. Entonces, Él siempre está pensando en lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo que es puro.
El siervo del Señor no permite un pensamiento impuro, no, alguna conversación impura. No, él ama la pureza en él y en los hermanos. No, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Entonces, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Fíjese. Y entonces Pablo después dice, no, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Usted que va a la iglesia, hermana, hermano, ¿cómo está cuidando usted del siervo del Señor? ¿Lo está cuidando? ¿Usted sabe qué necesidades tiene? ¿Usted sabe si él está pasando alguna circunstancia y está solo allí? Aunque sea, acérquese para orar. Pastor, quiero orar con usted. Entonces fíjese que decía Pablo, no lo digo para que tengáis escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y el pastor no estaba buscando el sostén de los hermanos, pero lo que está buscando frutos, ¿no? Frutos que abunden en ellos, ¿no? Para cuando tengan que ir delante de la presencia de Dios, no vayan con las manos vacías. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo de esta tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Vio que hay necesidades, vio? Hay necesidades. El siervo del Señor tiene necesidad. No es que busque, y esta es la parte más importante, para aquellos que siempre están teniendo aquel pensamiento que Satanás le pone en la cabeza y que ellos creen y hacen caso. No, para ellos, Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. ¿Vio? Frutos que abunden en vuestra cuenta. Eso es lo que buscaba el apóstol Pablo. Frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, y acá, hermano, acá la reflexión. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su comunión con el Señor? Ahora sabemos que conocemos la comunión que los hermanos tienen con el Señor a través de la comunión que tienen con su pastor, a través de la comunión que tienen con el siervo del Señor. No, fíjese que ahí se ve. Cuando un hermano anda en comunión con el siervo del Señor, anda en comunión con Dios. Cuando un hermano o hermana anda en rebeldía con el pastor, entonces está en rebeldía con el Señor. Fíjese. No, porque el pastor es un siervo puesto por el Señor. Entonces discernimos. Entonces podemos discernir ahora. Ahora me doy cuenta. Ahora me doy cuenta que para yo dar a conocer que tengo comunión con Dios, tengo que tener comunión con el pastor. Ahora, si no tengo comunión con el pastor, menos tengo comunión con Dios. Porque
¿Quién lo puso al pastor? Dios, ¿verdad? Eso es nuestra fe, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Y entonces, nosotros lógicamente, como dicen Hebreos, tenemos que observar cuál sea su conducta y su fe, ¿no? Tenemos que, pero si no hay mancha, si no hay cuestionamiento allí, entonces dice, sujetaos, ¿no? O someteos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores, ¿no? Y bueno, ahora, muchos dicen, pero la obligación del pastor, ¿y mi obligación qué pasa? La obligación es del pastor, ¿y su obligación usted la cumple? Si usted cumpliría su obligación, no estaría demandando la obligación de nadie. Usted no se preocupe por el pastor, por sus obligaciones, ese le juzgará al Señor. Él comparecerá delante del tribunal de Cristo. Usted ocúpase de cumplir su obligación. ¿Cuál es su obligación? Tener comunión con el Señor. Su obligación es esa, ser lleno del Espíritu Santo. Cuando usted reúna todos esos requisitos, entonces usted va a tener comunión con el Señor. Y con su pastor también. Que el Señor bendiga grandemente su vida, hermana amada, hermanos amados. Que esta palabra le haya sido de bendición para usted. Ahora quiero orar por las personas que están enfermas. Usted, hermana, hermano, que está enfermo, que le duele alguna parte de su cuerpo, usted esté creyendo con todo su corazón que Jesús, que Jesucristo el Señor le está sanando por medio de su Espíritu Santo. Usted crea, sencillamente creer. Cierre sus ojos allí y vamos a orar juntos, ¿qué le parece? Padre amado, estoy ante tu presencia, Señor, para orar por las personas que están enfermas, personas que están desahuciadas por los médicos. Señor, por aquel que tiene dolor de cintura, dolor de huesos, aquel que tiene reuma, Señor, y todo tipo de enfermedades, Señor, esté sanando, esté libertando en esta hora, Señor amado. Yo creo, Padre, yo creo que tú tienes poder para hacerlo. Yo creo que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en el madero, Señor. Yo creo, Señor, que tu Espíritu Santo lo hace una realidad en aquellos que creen verdaderamente. Señor, bendice, Señor, a aquella persona que está sufriendo, aquellos que están, Señor, soportando dolores terribles, puedan estar desapareciendo en esta hora, Señor. Que pueda ser eliminado esos dolores de su cuerpo, Señor. Interviene, Espíritu Santo, en favor de aquellos que son escogidos, Señor amado. Señor, te pido por la misericordia de tu amor, Señor. Te pido por los méritos de Cristo que tú estés obrando sanidad en los cuerpos, Señor. Sánalos, libértalos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tú puedas estar sanando, tú puedas estar liberando, Señor. Oh, Señor, mira ese dolor en el corazón, Señor. Mira, Señor, ese dolor en las rodillas, Señor, tú puedas estar libertando ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en la cintura, Señor. Ahora, Señor, haz tu obra, tu perfecta obra, Señor. Toda la gloria sea para ti. Señor, también quiero orar por aquellos que están poseídos de todo espíritu inmundo, Señor. Te pido que estés liberando, Señor, toda persona que tenga algún espíritu inmundo en su cuerpo. Señor, todos aquellos que están siendo gobernados, Señor, por principados y potestades. Señor, todos aquellos hijos tuyos que están en las manos de Satanás, Señor, sean libertados ahora. Sean hechos libres, Señor, por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Oh, Señor, confirma tu palabra, Señor, obrando en cada vida, en cada corazón. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Tú no has cambiado, tú eres el mismo ayer por siglos. Tú, Señor, te mantienes, Señor, siempre fiel, Señor. Porque clama a mí, yo te responderé, dice tu palabra. Y todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Yo te pido como hijo tuyo, Señor, que tú estés haciendo tu obra, Señor. Señor, porque tú trabajas todavía para con nosotros, Señor. Señor, deshace todas las obras del diablo, Señor.
aquí en el partido de La Matanza, deshace en nuestro barrio, alrededor de nuestras casas, en nuestra propia casa, Señor. Deshace ahora, Señor, todo espíritu inmundo de las tinieblas. Señor, todo espíritu inmundo, Señor, de drogadicción, Señor, sea reprendido. Todo espíritu inmundo de desobediencia, Señor, sea reprendido, de adulterio, de fornicación. Todo espíritu inmundo, Señor, de sodomita, Señor, en el nombre de Jesús, sea reprendido y sea hecho libre en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea tu nombre, Señor. Bendecido sea tu nombre, obra tú, Señor. Señor, obra para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Gracias te damos, Señor. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos estamos escuchando el día lunes de 10 a 11 de la mañana. Para el Señor, hermano. Solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse